Pero muy buenas tardes a ambos. Ambos estamos esperando a Guadalupe, pero presento en primer lugar a Víctor Ronquillo, periodista, escritor y analista. Bienvenido, Víctor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a ti, a Ricardo y al público que amablemente nos sigue. Gracias. Ricardo Ravelo, periodista, experto en temas relacionados con el crimen organizado y autor de varios libros en este sentido. Bienvenido, buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Marta Olivia, es un placer estar aquí este jueves. Saludo a Víctor, probablemente se conecte ya a Guadalupe y también a la audiencia. Gracias, buenas tardes. Y bueno, comenzamos con temas que tiene que ver con estas últimas notificaciones, declaraciones, ir y venir. Pareciera que el tema de esta guerra de los 12 días allá en Medio Oriente como que tranquilizó de cierta forma los temas entre la agenda México-Estados Unidos, pero han vuelto con más fuerza. Hoy, sobre todo, lo que corresponde a 3 entes financieros señalados por el gobierno, por el Departamento del Tesoro como probables lavadores de dinero. ¿Qué representa esto, Víctor Ronquillo, para nuestro país y la respuesta que ha dado la presidenta al respecto? Mira, son varios temas, ¿no? Uno de los temas principales es que al final de cuentas no podemos dejar de lado que la posición política de México en términos de diferentes temas, pues es contraria a la posición política de Estados Unidos. Somos de alguna manera vecinos no solamente distantes, sino vecinos incómodos. Y me parece que todo esto que ocurre, todas estas notas, toda esta información, pues todo corresponde a esta intentona de desvirtuar un proyecto político, ¿no? Sin duda. Y de generar un sometimiento, pues a partir de temas de la seguridad. Esto no es nuevo, sino ha sido el proceder de los distintos gobiernos de Estados Unidos, por lo menos desde la década de los años 80. Pero hay otros elementos que vale la pena mencionar. Y yo aquí lo dije muchas veces a lo largo de muchas sesiones en donde, en el caso de López Obrador, habría que elegir, y lo mismo en el caso de Claudia Sheinbaum, con quién gobiernas. Sin duda no hay elementos probatorios, no hay evidencias, por lo menos conocidas públicamente, de la actuación de esta casa de bolsa ligada a Alfonso Romo, o de la que él es director. Pero no hay duda que, para decirlo en términos pues un poco sarcásticos, él es un conspicuo personaje de las empresas mexicanas y de la política mexicana y de esos empresarios ligados a la política. Amigo de diferentes políticos, apoyó económicamente a las campañas de distintos políticos, amigo cercano, jefe del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Y vuelvo a eso, hay que ver con quién gobiernas, ¿no? Esto es parte de esta realidad. Y luego, por otra, es cierto, pues la unidad de investigación de la Secretaría de Hacienda, la unidad de inteligencia financiera, pues ha dicho que no hay elementos que prueben esta realidad. Pero no basta con ese decir. Tiene que abocarse a una investigación seria con distintos elementos para al final pues considerar o no considerar que hay un delito. Sobre todo tomando en cuenta algo que es muy importante. La unidad de inteligencia financiera, tanto con Nieto como ahora con Pablo Gómez, es un elemento, es un instrumento político de gran fuerza para la comunicación política de la Cuarta Transformación. Entonces me parece que se tiene que abundar la información y generar pues certeza, ¿no? En cuanto a esta realidad. Y por otro lado, bueno, pues hay otro elemento más que tiene que ver con los recursos económicos que al parecer se usaron y tuvieron como destinatario a García Luna, ¿no? Una persona ligada al cártel del Golfo utilizó a esta
casa de bolsa, ¿no? Para pagar la corrupción. Pero por otro lado también se utilizó a los bancos, por lo menos esta es la información oficial, para pagar a empresas chinas, fabricantes de precursores para el fentanilo. Y ahí está otra vez la sombra negra del fentanilo, ¿no? Utilizado como un discurso recurrente. Y lo que dijo la fiscal general de Estados Unidos, pues muy preocupante, ¿no? Porque vuelve a colocar a México como un enemigo en la mira. Y algo que hay que mencionar, esta construcción de los enemigos, cómo funciona ideológicamente en Estados Unidos. Y ella señaló, pues bueno, que no iban a ceder, que no iban a dar marcha atrás y que iban a responder. Y señaló cómo sus jóvenes eran víctimas de una agresión por parte de estos grupos criminales. Palabras más o palabras menos, ¿no? Pero estos son los elementos y este es el panorama en que se da todo ello como parte, sin duda, de toda una trama política que pues lleva a México y lo coloca en el banquillo de los acusados y lo señala como un enemigo. En el fondo, como lo decía, somos enemigos no solamente distantes, sino enemigos ideológicos muy importantes en este momento. Gracias, Víctor. Y bueno, damos la bienvenida también a Guadalupe Correa. Bienvenida, Guadalupe, a la mesa. Muchísimas gracias, Marta Olivia. Un placer estar contigo, con Víctor y con Ricardo. Bien, continuamos con Ricardo. Ricardo, ¿cuáles son tus comentarios al respecto? Estamos hablando, por ejemplo, que Edgar Amador, el secretario de Hacienda, trabajó para Víctor y ha sido quien ha declarado la guerra contra el lavado, uno de sus principales mensajes desde que comenzó su administración. Mira, pues yo discrepo de todo lo que planteó Víctor porque pues desde hace muchos años el delito que menos se combate en México es el lavado de dinero. Y obviamente, pues hay una actividad criminal y paralelamente una actividad de lavado de dinero al más alto nivel. Y obviamente un narcoestado como lo es México, donde la mayor parte de los gobernadores, alcaldes y presuntamente la propia presidenta de la República fueron financiados por el crimen organizado, pues no van a reconocer nunca que hay esa actividad en México. Lo de Romo, bueno, pues sabemos que era el enlace con empresarios y obviamente toda esta red de empresarios que estaban relacionados con la 4T o están relacionados con la 4T, pues no son blancas palomas. Han hecho sus capitales pues a base de esa actividad. Es decir, yo dudo mucho que haya por lo menos 10 capitales en México que sean producto del esfuerzo. Detrás de cada fortuna, que son verdaderamente descomunales, hay una tranza, hay lavado de dinero, hay crímenes, hay despojos. Es decir, de los 20 o 25 multimillonarios de este país, pues yo puedo casi afirmar que nadie hizo su fortuna a base de trabajo. Es decir, detrás de esto hay explotación, porque obviamente la riqueza en el mundo y particularmente en este país se logra precisamente del trabajo que no se paga y del lavado de dinero, de la explotación vil del trabajador. El trabajador que es explotado y no le pagan sus horas extras, pues de ahí surgen las grandes fortunas. Y obviamente, bueno, hay actividades muy fuertes de crimen organizado que implican a los hombres del poder y, como lo dije al inicio, que llegaron a posiciones importantes al gobierno o a los gobiernos en distintos niveles en el Congreso, pagados por el crimen organizado que está señalando Estados Unidos desde hace tiempo, una red de complicidades muy fuertes con el crimen, y obviamente pues son los que menos van a investigar y a los que menos les interesa señalar o ponerle el dedo a quienes están llevando a cabo esa actividad criminal. Y todo esto obviamente no es un tema propio de la 4T,
aclaro, subrayo y puntualizo. Este es un viejo problema que viene desde hace muchísimo tiempo. Es decir, yo no conozco un caso en México, digamos, a nivel de campañas presidenciales, donde no haya dinero sucio, dinero del crimen organizado. Y obviamente cuando hay financiamiento criminal, como es el caso de México hasta ahora, pues no hay investigaciones en ese sentido, y obviamente hay pactos de silencio, hay pactos de impunidad. Y bueno, esto que apenas acaba de señalar el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, de la casa de bolsa Vector, lo de Cibanco y de Intercamp, bueno, es apenas, creo yo, la punta de la madeja de un gran problema de actividad de lavado de dinero, que insisto, yo creo que tiene por lo menos 20 años, si no es que más, que no hay una sola sentencia. No hay un solo preso en ninguna cárcel de México por lavado de dinero. Todo ese negocio sucio se ha negociado entre los gobiernos, incluidos los de la 4T, y los políticos y empresarios relacionados con esa actividad, que no son pocos. Bien, gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, ¿México en la lista de enemigos de Estados Unidos? Ajá. Todo esto es adicional, ¿no?, a estas investigaciones del Departamento de Justicia ligadas al lavado de dinero, al crimen organizado, en realidad al narcotráfico. Me parece una desproporción, una cuestión política, un intento de desviar la atención en un momento complicado, cuando Estados Unidos se está enfrascando en guerras que prometió no librar. Donald Trump prometió no enfrascarse en una guerra más y en cambio, pues realmente separarse, ¿no? Más bien dejar que Estados Unidos estuviera fuera de la guerra en Ucrania. Pues no nada más no lo prometió con lo que significa, con lo que respecta a Ucrania, sino que de alguna forma se involucra y da señales mezcladas con respecto al tema de Irán. Pero lo más importante es este anuncio, pues muy escandaloso, ¿no?, que nos pone en la misma lista que tiene Estados Unidos con respecto a sus enemigos, ¿no?, estas naciones que son adversarias a los Estados Unidos, incluyendo a Irán, ¿no? Nos pone en ese mismo grupo. Sorprende, pero no sorprende, porque Estados Unidos, como un imperio en declive, está también pues dando patadas de ahogado, ¿no? Y de alguna manera, pues Donald Trump dice hoy como la chimotrufia, dice una cosa, mañana dice otra, hoy quiere enfrascarse está midiendo las aguas para ver cómo lo van a apoyar, ¿no? Y bueno, yo creo que México y el gobierno mexicano de alguna manera a veces uno es crítico, ¿no?, de la forma en la cual responde México con relación al tema de migración, enviando a elementos de la Guardia Nacional a detener el fentanilo cuando aquí se tienen muchísimos problemas, aceptando el entrenamiento por parte del Departamento de la Defensa a nuestras propias Fuerzas Armadas, ¿no? La llegada, ¿no?, de barcos, de personal de inteligencia, investigaciones de la DEA que yo creo que van más allá de los permisos que puede dar México, de la cooperación antinarcóticos. Creo que la buena voluntad de México ha sido bastante importante. Quiero señalar un poco algo con respecto a que Estados Unidos señala a tres instituciones financieras, Vector, Cibanco e Intercamp, por lavado de dinero, ¿no? Parece también una hipocresía, doble cara por parte del gobierno de los Estados Unidos, solamente enfocarse en el tema de las instituciones mexicanas que tienen sus centros de operación en México. Definitivamente estoy de acuerdo con Ricardo Ravelo que el lavado de dinero en este tipo de casas de cambio, en este tipo de instituciones financieras, pues ahí se da, ¿no? El lavado de dinero, hablamos de delincuencia organizada, pero no necesariamente de narcotráfico. Sabemos que también la banca internacional, pues es una forma, ¿no?, de lavar dinero, lavar dinero del narco y de otras organizaciones. Recordemos el caso
caso del banco HSBC, yo y otros 2 colegas escribimos un artículo sobre este caso, ¿no? Que tiene que ver con esto que es too big to fail, es muy grande como para fracasar, solamente a estos grandes bancos internacionales que tienen la capacidad de defenderse con abogados de grandes firmas, ¿no? Se les cobra una multa y siguen como si nada, ¿no? Y son escándalos, ¿no? El banco HSBC, que solamente es una prueba, ¿no? De cómo se lavó el dinero de los Zetas en ese banco. Y ahora resulta que en el juicio de Genaro García Luna no se proporcionó ninguna prueba material y ahora resulta que el Departamento de Justicia tenía esas pruebas que nunca mostró en el juicio como tal, ¿no? Y que además de todo tiene que ver con un banco mexicano. No digo que los bancos mexicanos no sirvan también de lavaderos de dinero, pero me parece tremendo, ¿no? Que Estados Unidos solamente quiera voltear la cara a las instituciones mexicanas con esta idea de reforzar la idea también del narcoestado, donde tenemos que Alfonso Romo ha estado vinculado con administraciones del PRI, del PAN, ahora también obviamente como uno de los pilares de la relación entre el empresariado nacional e internacional y la Cuarta Transformación, después terminó alejado, ¿no? Un pillo en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué digo pillo? Porque esto hay muchos reportajes que tendríamos que también ser cuidadosos para ver qué tanto ha estado vinculado al tema de los transgénicos, las semillas, el tema del café y bueno, tantas empresas, ¿no? Como dice Ricardo Ravelo, es difícil pensar que todos estos empresarios que tienen muchísimo más dinero y que concentran la riqueza, pues no cometen actividades ilegales o por lo menos la explotación, ¿no? Esta plusvalía de la cual se acumulan en sus manos. Entonces, hay varios reportajes que señalan a Alfonso Romo, pero ahora sí tenemos a Alfonso Romo vinculado con todos, instituciones financieras, y esto refuerza la idea del narcoestado. Tenemos diferentes tipos de crimen organizado que tenemos nosotros que atender y no Estados Unidos con su crisis del fentanilo y con sus propios intereses geopolíticos. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿alguna precisión o algo para dar una segunda ronda rápida? Solamente 2 precisiones básicas, pues desde luego, ¿no? Toda fortuna es sospechosa, lo decía de una manera o de otra Carlos Marx. Esto es básico y eso me parece determinante. Y bueno, pues por favor, vayamos más allá del hilo negro. Y luego lo otro que también es, pues, digno de mencionarse, es que también a mí me parece que no se vale hablar de presuntamente Claudia Sheinbaum, López Obrador, recibieron dineros del narco para organizar sus campañas. Ese presuntamente nos excluye de una responsabilidad ética como personas y como personas dedicados a la comunicación. Y por otro lado, también una cuestión básica y elemental. Esa cuestión básica y elemental, pues es obvio que las grandes empresas transnacionales del crimen organizado han crecido al amparo de la corrupción política. Eso es muy obvio. Y por otro lado, esas grandes empresas transnacionales del narcotráfico, pues operan con 3 recursos fundamentales y básicos, ¿no? Para poder expandir su mercancía y para poder constituirse como uno de los grandes negocios del capitalismo transnacional vigente el día de hoy. Y operan, pues claro, gracias a la protección y al cerco político y policíaco, operan también gracias al lavado de dinero. Habrá que recordar la Sinaloa de los años 80, Guadalajara y sus recursos económicos en esos años, Sonora, las inmobiliarias posteriores a los años 80 en Sonora, en Hermosillo, la construcción, en fin, pues esto también es parte de una realidad. Y luego tienen otro elemento, pues es que su propia infraestructura en la que cabe ahora, y esto es un fenómeno reciente, pues la actuación de grupos paramilitares. Entonces todo esto es parte de una realidad, pero de ahí
a considerar que vivimos en un narcoestado, que la vinculación entre todos los políticos existentes en este país con el crimen organizado es francamente una arbitrariedad intelectual. Gracias, Víctor. Seguimos así, Ricardo, para Sí. algo comentar y cerramos la Lo que pasa es que, bueno, al final la política es un negocio, ha sido siempre un negocio. Claro. No hay político que no se meta una lana a la bolsa. Vaya, eso solamente López Obrador dice que vivía con 200 pesos. Pues a ver quién se lo cree, ¿no? Es decir, el lavado de dinero evidentemente pues existe. Si hay lavado de dinero es porque pues es una actividad que se requiere. La economía del país está quebrada. Y obviamente por eso la actividad criminal ha crecido muchísimo y para lavar esos activos pues se necesitan empresarios, empresas, se necesita protección política y la tienen en la Presidencia de la República, la tienen en la Sedena, la tienen en la Fiscalía, en la Unidad de Inteligencia Financiera, en el Congreso, porque ahí llegaron muchos legisladores, senadores y diputados pagados por el crimen organizado también y obviamente sirven a esos intereses. Esa es una realidad que no se puede ocultar, es decir, no es ninguna arbitrariedad intelectual. Ahí están los personajes, ahí está Rocha Moya, ahí están los gobernadores de Morena, también del PRI, del PAN, están. Que no estén en la cárcel, bueno, pues no quiere decir que no hayan incurrido en ilícitos, simplemente ha habido siempre pactos de impunidad. Y obviamente un político o un empresario que ya amasó $1,000 millones o menos, pues bueno, ya se convierte en un personaje que puede lavarle dinero a otros y les cobran el 30, 40%, dependiendo la suma. Hay muchísimos, incluso de menos, hasta, digamos, gente que tiene, no sé, 200, 300 millones de pesos y una fortuna más o menos en bienes raíces, pues ya puede lavar dinero de otros. Hay en el Estado de México muchos, yo he hablado con muchos de ellos y pues dicen sí, pues hay otros empresarios y políticos que van haciendo su fortuna robándole al pueblo, pero no saben cómo moverla. Entonces necesitan que alguien les lave dinero y les cobran el 20, 30% mensual por mover ciertas sumas. Y obviamente como esta gente está moviendo capitales permanentemente a través de bancos, pues ya se vuelve una actividad normal, se normaliza este flujo de dinero de tal suerte que ya no le extraña a nadie que se muevan 20 millones de pesos para acá, 100 para acá, 100 para acá, porque son, digamos, de alguna forma actividades usuales, normales. Y entonces, pues ahí se aprovechan otros para mover sus capitales a cambio de porcentajes. Y los más importantes hombres del dinero en México se dedican a esa actividad. Elon Musk ya lo ha señalado y ya señaló a varios en México, entre ellos uno muy ligado a Carlos Salinas, que en gran medida pues ha hecho también su fortuna de acuerdo con estos señalamientos, presuntamente lavando dinero. Entonces, pues no nos espante, es una actividad que está ahí. Lo que pasa es que, pues como siempre, hay un pacto de silencio y cuando hay alguien que descorre el velo y pone en evidencia a bancos, a empresarios, y si están ligados al poder y están en ese enjuague del lavado de dinero, pues obviamente que van a tener protección política, ¿no? Muy bien. Guadalupe Correa. Muchas gracias. Bueno, yo no creo que el vincular, ¿no?, a estas redes a los niveles más altos de gobierno sea una arbitrariedad intelectual, al contrario. Creo que la delincuencia organizada no solo, y lo he dicho todo el tiempo, no está vinculado al narco. Yo la idea del narcoestado y del narco como un poder hegemónico más allá de la autoridad, ¿no? Y además de todo del gobierno de los Estados Unidos para empujarlos, ¿no?, a declarar una guerra contra los carteles e intervenir directamente en territorio mexicano. Eso sí es una arbitrariedad imperialista, ¿no? Pero el decir que la protección política opera a todos niveles en el país, eso no es arbitrario,
porque quien tiene conocimiento, quien tiene la posibilidad de desarticular las redes de protección política, y ahora que tenemos a Morena y que tenemos un partido que tiene tentáculos en todo el país y que sabemos que por los reportajes, no necesariamente por las investigaciones formales, ¿no? Porque como dice Ricardo, si no están en la cárcel es porque no se les investiga, porque no se les ha querido enviar a la cárcel, ¿no? Porque se les ha perdonado, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en el caso de los expresidentes. Ahora la presidenta de México, bueno, ya no se puede. Entonces, pues ni modo, ya están ahí. Entonces, eso es formar parte de la red. Estados Unidos declara a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales y eso le da a Estados Unidos la capacidad de investigar dentro de su país a personajes con visa o personajes, bueno, también que no tienen documentos, eso siempre, o ciudadanos estadounidenses que están colaborando con estas nuevas organizaciones terroristas. No solamente los carteles mexicanos, también la Mara Salvatrucha, el Tren de Aragua, y esto les daría una capacidad muy importante de ver qué pasa en sus propios bancos. Me llama la atención que solamente sean bancos mexicanos. El hecho de que hablamos de crimen organizado, de protección política a secuestradores, a extorsionadores, a huachicoleros, ayudados por las Fuerzas Armadas, que ven los puertos, al hablar de la participación, no la Sedena como institución, pero miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué? Porque por ahí pasa la droga, las armas, los migrantes, el huachicol, el diésel, bueno, más bien, supuestamente el petróleo crudo para los Estados Unidos donde se refina, y luego el diésel y las gasolinas como otros productos, pues no podremos decir, pues porque no se les investiga, pues no hay culpa, ¿no? Si está pasando y esta magnitud, creo que hay gran responsabilidad. Y cuando tú estás a cargo de una Secretaría de Estado, cuando tú estás a cargo de un país, cuando tú estás a cargo de la unidad de inteligencia financiera, de inteligencia financiera, dejas hacer, dejas pasar y solamente te encargas del caso de Genaro García Luna, pues sabes que ahí hay una cuestión política, ¿no? Pero tú también tienes la responsabilidad de dejar pasar a varios de tus ser cómplice, ¿no? De los pillos, de los rateros. Y eso no quiere decir que todo esté vinculado al fentanilo o al narco, más bien al crimen organizado nacional y transnacional. Bien, gracias, Guadalupe. Y al final es el discurso de los Estados Unidos, ver hacia afuera y ver como si no hubiera cárteles, ni lavado, ni financiadoras y todo en los Estados Unidos. Al final intervencionista. Y bueno, el otro de los temas que tenemos aquí es esta discusión referente a la ley espía, las leyes de telecomunicaciones y de seguridad que ya se aprobó esta madrugada, estas facultades a la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde se permite el acceso a registros y padrones de seguridad, se crea una plataforma de inteligencia para el Centro Nacional de Inteligencia, se da acceso directo a la plataforma única de identidad y se crea la Subsecretaría de Inteligencia en investigación policial. ¿Cuáles son los puntos en los que tenemos que estar como muy alerta, muy atentos, Víctor Ronquillo, acerca de toda esta discusión? Pues es muy preocupante, ¿no? Es muy preocupante porque tenemos antecedentes muy graves de esta acción de un Estado policíaco en nuestro país. Sin duda, los antecedentes y además, pues bueno, forman parte de estas casualidades que involucran a personajes protagonistas de la historia negra de la represión en nuestro país. Entonces tenemos por un lado a la Dirección Federal de Seguridad con ese acceso irrestricto más allá de la ley y que pues formó parte de un aparato represivo brutal en contra de las disidencias en los años 70. Y luego tenemos también al CISEN, un antecedente oscuro, terrible, de estos espacios de investigación, de inteligencia,
que al final de cuentas cumplen una función muy clara de vigilancia y de represión política, ¿no? Entonces, estos antecedentes a mí me preocupan mucho. Creo yo que con toda esta conformación de lo que ha ocurrido en estos momentos, con la presencia incluso de la Guardia Nacional y su carácter de acción y vinculación con con el ejército, pues nos dan una idea de ese estado policíaco al que hay que, pues, mencionar, ¿no? Y por otra parte, sin duda, una fuerza política que va cobrando un personaje como García Harfuch, que sin duda, ha mostrado eficacia en términos numéricos, ha mostrado también la capacidad que tiene más allá de los límites establecidos por lo que podemos considerar las acciones sostenidas en el sexenio anterior con un proyecto de seguridad que es radicalmente distinto al que se lleva a cabo hoy en día. Y bueno, esto también tiene que ver con la vinculación y con las acciones en términos de seguridad que se establecen en alianza, pues cada vez más clara con esos grupos y esos poderes en Estados Unidos, ¿no? ¿Hasta dónde participan hoy en día agentes del FBI, agentes de la DEA, en acciones, en posibles capturas? Aunque también en este contraste, y así es como hay que mirar la realidad, con los claroscuros, con los contrastes, con los terrenos grises, ¿no? En contraste con ello, pues hay una disminución considerable de los homicidios dolosos. Hay una disminución muy importante de lo que podemos considerar crímenes de alto impacto, como ocurrió en la Ciudad de México, ¿no? Todo esto forma parte de una realidad y es cierto, ante la fuerza que tiene el crimen organizado, ante su capacidad de fuego, ante la protección política, ante todo lo que hemos mencionado, hay que actuar de una manera equivalente, ¿no?, a esa fuerza. Pero es muy importante que exista ante ello la previsión y el saldo de la sociedad civil ante estos hechos. No es posible que no alertemos ante la construcción de este Estado con los antecedentes que existen en México, porque al final de cuentas, muchos de quienes conforman los aparatos de seguridad y de inteligencia hoy, de quienes ocupan altos puestos de mando, de acción, funcionarios de alto nivel, se formaron en el aparato tradicional de la seguridad y de la inteligencia en nuestro país. Por eso mencionaba yo los antecedentes de la Dirección Federal de Seguridad y del CISEN. De ahí egresó Genaro García Luna, el villano favorito de la 4T, ¿no? Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, ¿cuál es la diferencia o cuáles son los puntos que quedan como grises que tenemos que estar pues muy alertas ciudadanos, porque pareciera que lo que antes era mal visto ahora se normaliza en ciertas iniciativas de seguridad? Sí, hay varios puntos ahí. Por ejemplo, estas facultades que se le otorgan a la Secretaría de Seguridad, pues, digamos, son herramientas que, dadas las circunstancias del país, la violencia, la complicidad política con la criminalidad, pues parecieran que son herramientas que se van a utilizar para desactivar estas redes. Lo que me llama la atención es la eliminación del párrafo
que establecía que la seguridad pública es de carácter civil. Esto obviamente no será así, es totalmente militar, a cargo de los militares, como ya se había aprobado desde el sexenio pasado, de que la seguridad pues va a estar a cargo de la milicia hasta el 2028, más o menos. Vamos a estar militarizados todos estos años, por lo menos 3 años más, en lo que posiblemente se pacifique el territorio, que yo lo dudo porque, bueno, el problema no son los cárteles que están en disputa ya por territorios, ya por tráfico de drogas, no. El tema no es solamente eso, y yo creo que ese enfoque es lo que verdaderamente preocupa, el que se deje de lado el fenómeno de la narcopolítica. Es decir, el verdadero crimen organizado está en el poder. El poder es el crimen organizado, es la presidencia de la República, son las secretarías de Estado, es la Sedena, son los legisladores que protegen a todas estas redes. Y obviamente, bueno, pues el Estado no se va a castigar ni se va a autoperseguir. Es decir, al contrario, el crimen organizado nace desde la estructura de poder. Y esto es lo preocupante, que le están dando muchísimo poder a García Harfuch, no obstante su historia plagada de claroscuros, como si se tratara de engendrar otro García Luna en la era de la 4T, ¿no? Y yo creo que ya lo están haciendo, ya lo están formando. Es un personaje que pues va a tener mucho poder y lo va a compartir obviamente con la milicia, con la Secretaría de la Defensa. Estos van a tener el centro, el control absoluto del tema de la seguridad. Y este asunto del espionaje, pues a mí me parece que pues eso lo siguen haciendo, no necesitan legislarlo porque lo hacen. Es decir, si quieren intervenir el teléfono de Víctor, el mío, el de Guadalupe, lo pueden hacer con la mano en la cintura, no tienen que pedirle autorización a nadie. Eso es una práctica común de un Estado mafioso, de un Estado espía, que obviamente está muy o más preocupado por la actividad de periodistas, de activistas, que por la seguridad pública, porque pues ellos son el crimen organizado. Realmente es muy preocupante otorgarle tanto poder a un personaje que se sabe arrastra antecedentes de vinculación con la familia michoacana, que arrastra presuntos vínculos con el caso de los 43 de Ayotzinapa, que obviamente pues fue alumno de García Luna, sí. Algo debió haber aprendido de él y no propiamente cosas buenas. De tal manera que pues creo que esta aprobación de la ley y también de telecomunicaciones tiene un enfoque bastante turbio, ¿no? Sobre todo en el tema de la seguridad. Bueno, estos son los grandes riesgos. Ya Víctor decía, es imposible no rememorar la historia negra de la Dirección Federal de Seguridad, la historia negra del Servicio Secreto, la historia negra de la DIP, con personajes como Durazo, entre otros que, bueno, fueron pues piezas claves de ese otro narcopoder de esa etapa, ¿no? Y estas prácticas se siguen utilizando supuestamente para combatir la seguridad, para combatir la inseguridad pública. Y ahí están los grupos criminales, y ahí están los políticos vinculados al narco, y ahí sigue todo el mundo. Es decir, ¿para qué tanto poder si lo central no se toca? Bien, gracias Ricardo Ravelo. Guadalupe Correa, tus consideraciones acerca de esta nueva ley de seguridad y todas estas nuevas atribuciones y nuevas formas para, dicen, combatir la inseguridad. Sí, claro. Bueno, esta nueva ley de seguridad, todas las modificaciones, y yo creo que eran pues el sueño mojado, ¿no? De Felipe Calderón Hinojosa y de Genaro García Luna. Bien lo dijo Ricardo Ravelo en el caso de Omar García Harfuch, un discípulo de Genaro García Luna, trabajó para él, de la escuela de Genaro García Luna. Vemos cómo hace gala, ¿no? de esas, pues esas calificaciones, esas cualidades que adquiere
también por parte familiar, ¿no? Tenemos su abuelo, su padre, la Dirección Federal de Seguridad, como lo mencionó Ricardo Ravelo. No estoy simplemente poniendo el dedo a un solo personaje. Estoy diciendo que creo que Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna hubieran estado muy felices de tener esas atribuciones, de tener esas capacidades, porque hacia allá iban. Y bueno, también con el tema militar, de la militarización, porque ahora nadie puede negar, ¿no? En algún momento algunos pues personajes, comentócratas, académicos, inclusive personas ya muy cercanas a Claudia Sheinbaum en su mismo gobierno, entonces decían, ¿pero cuál militarización? ¿Cuál militarización? Y aquí no estoy, la verdad, muy de acuerdo con Víctor, ¿no? Víctor hace una diferencia entre la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum versus la estrategia de seguridad de Enrique Peña Nieto, del PRIAN y de Felipe Calderón Hinojosa. Yo al contrario, creo que es la culminación, la institucionalización de un aparato securitario donde la inteligencia militar va a ser utilizada para mantener un orden, ¿no? Estamos hablando de un nuevo orden. Se utiliza la lucha contra la inseguridad, la lucha contra el crimen organizada, obviamente operada y presionada desde los Estados Unidos para realmente mantener un control sobre los pueblos, ¿no? También sobre las disidencias, sobre los periodistas, sobre los críticos. A mí me da muchísima preocupación lo que estoy viendo, ¿no? Porque al final ellos no están en contra de los criminales, ¿no? Los criminales tampoco van a tener su CURP y van a tener todos sus datos biométricos. Ellos saben cómo salir de esos esquemas. Nos van a controlar a nosotros, a los que decimos, a los que ya no estamos contentos. ¿Y qué pasaría cuando hay una crisis, cuando ya no tengan dinero para repartir los programas del bienestar? Cuando entremos en una crisis a nivel internacional, si existen más guerras, pues ahora nos van a decir que ya no nos podemos manifestar. Es muy preocupante la capacidad de inteligencia, la capacidad de información que se les está dando con respecto a todos nosotros. Estaba yo haciendo un comentario sobre la utilización de datos biométricos a partir de una crítica que me hicieron en las redes sociales, que cuál era el problema. El problema es que con el motivo de las desapariciones se dice, bueno, vamos a utilizar una CURP, vamos a utilizar los datos biométricos para todo. Si no les gusta lo que opinas, y esto ya lo estábamos viendo, ¿no? Durante la mañanera, con este apoyo a ciertos personajes que repiten, ¿no? La línea oficial y que tienen más espacio en la mañanera, hacen sus preguntas, siempre son seleccionados, pero aquellos que no estamos con la línea oficial, aparecemos en un foro y de repente llega toda una serie de críticas, de descalificaciones. ¿Por qué? Porque también hay esta capacidad, pero ahora va a ser mucho más complicado, porque ahora te pueden cancelar una cuenta bancaria, te pueden enviar a la cárcel. Estamos concentrando el poder, estamos viendo una concentración de poder, con un poder militar al lado, que hubiera sido el sueño mojado de Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna. Gracias, Guadalupe Correa. Y bueno, pasamos al siguiente tema, que es los nuevos cónsules de México en Estados Unidos, desde un Golden Boy, dirigente del PRI, ahí todavía militante del Revolucionario Institucional, un exgobernador de Tlaxcala, hasta el ex titular de la Guardia Nacional. ¿Por qué es importante Estados Unidos? Porque se tiene con ese país la red consular más grande de todo el mundo, la tiene México precisamente en los Estados Unidos, y pareciera que estos nombramientos, ¿a qué te suenan, Víctor Ronquillo? De pronto, no todos, pero sí estos destacados priistas del grupo Atlacomulco, sí. Bueno, al menos uno de ellos. Pues sí, pero mira, es que realmente a mí me sorprende mucho, porque al final de cuentas, en esta circunstancia que se vive pues por un lado en la relación México-Estados Unidos, por otro lado con lo que está ocurriendo con pues las acciones de deportación masiva, la violencia en contra de los migrantes, el discurso de odio, pues bueno, la elección de los cónsules es fundamental,
porque ellos son quien tienen el trato más cercano y próximo con los migrantes, son de alguna manera representantes del gobierno, son la primera ventanilla a la que se acude ante pues las injusticias, pero también ante los trámites y demás. Entonces, a mí de verdad me da lugar a muchas dudas, ¿no? La elección de algunos personajes y anoté los que me asombran mayormente, ¿no? Marcos Augusto Bucio Mújica, que se saca el premio mayor de Nueva York, es cónsul de Nueva York, y bueno, él fue vocero de Francisco Labastida y diputado por el PRI. ¿Qué tiene que hacer un personaje con estos antecedentes como cónsul en Nueva York, en una ciudad, pues con un escenario político convulso en estos momentos en relación a los migrantes, con una exigencia de atención social y también con una necesidad de acuerdo político con estas organizaciones comunitarias que defienden a los migrantes? De verdad que es muy preocupante. Y luego Luis Rodríguez Bucio, más allá de lo que pudo hacer en su desempeño como el coordinador de la Guardia Nacional, es designado cónsul en Texas. Texas es también una ciudad muy importante en términos de migración y es sin duda la ciudad económicamente más importante. Claro, está Houston, pero Dallas tiene una fuerza económica muy grande, tiene una gran cantidad de habitantes mexicanos o hispano-mexicanos o mexicoamericanos, y no podemos olvidar que pues Texas está gobernada por uno de los gobernadores más recalcitrantes en términos del ataque a la migración, Greg Abbott, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer este personaje, Rodríguez Bucio, en esta relación, en ese trabajo con los migrantes? Y así por el estilo, creo que es de veras muy, muy sorprendente. Y luego lo otro, pues la inclusión de personajes priistas, como en el caso de quien mencioné, provenientes del pasado, ¿no? En San Francisco, que es otro consulado de enorme importancia, y que es también, pues bueno, es una ciudad maravillosa, ¿no? Pero es otro premio mayor, está designado pues Marco Antonio Mena, exgobernador de Tlaxcala por el PRI. ¿Qué va a hacer este personaje cuya gestión en el gobierno de Tlaxcala fue, por decirlo menos, gris, representando a pues el gobierno mexicano actual, que no es de su misma ascendencia ideológica, y atendiendo a migrantes en la zona de California, que es una zona pues donde lo mismo existen muchos migrantes y existe una enorme presión política? ¿Qué capacidad de diálogo tienen estos personajes con los propios integrantes del Partido Demócrata? Hablan lenguajes totalmente distintos. ¿Qué pasó? Pues lo que dijo Claudia Sheinbaum en su mañanera, dijo que se había tomado en cuenta su vocación social, lo dijo de otra manera, y dijo que se les iba a dar cursos a estos personajes. Caray, a mí me deja mucho que pensar cuando hay una enorme cantidad de académicos, una enorme cantidad de integrantes también de organizaciones del otro lado de la frontera que han trabajado por décadas en favor de los intereses de las personas, que son simpatizantes de la 4T, que hubieran podido ocupar estos espacios y hacer una gran labor en favor de nuestros paisanos, ¿no? Gracias, Víctor. ¿Qué agregar, Ricardo Ravelo, ante estos nombramientos y ante algunos más polémicos que otros? Sí, pues son nombramientos en 3 países, ¿no? Es en caso de Estados Unidos, Canadá y Brasil. Pero yo, hacía una lectura muy general. En realidad yo no veo carreras diplomáticas en ninguno de estos personajes, son políticos
Obviamente la carrera diplomática quedó sepultada desde el gobierno de López Obrador porque se empezaron a usar los cargos de embajadores, cónsules, etcétera, como pues premios políticos, premios para quienes no se opusieron a entregar gubernaturas, como el caso de el exgobernador de Sinaloa, el de Quintana Roo, Carlos Joaquín, que lo mandaron a Canadá, a Pavlovich, que ahora es cónsul en Barcelona, premio político por entregar la gobernatura a Durazo, priista ella. Es decir, se empezaron a usar todos estos cargos diplomáticos para pagar favores políticos, y sigue esta tendencia, lamentablemente. Ya Víctor hablaba de quiénes, los perfiles de cada uno. Este es gobernador de Tlaxcala, un priista, que pues no se le conocen antecedentes de tener carrera diplomática. Hay otros, por ejemplo, que también fueron premiados, el caso de gente de Morena, como Don Ají Alba Arroyo, que pues fue un flamante integrante de eso que se llama la Comisión de Honestidad de Morena. Pues la verdad es que pues yo no entiendo realmente a qué se refieren, ¿no? Porque pues si de algo carece la gente de Morena, no todos, pero muchos, es de eso, de honestidad, pero se premia, ¿no? Con un consulado, en Raleigh, Carolina del Norte, lo mismo de Neftalí Pérez González para San José, California, etcétera. En el caso de los priistas, pues cuando la presidenta dice que ella no va a hablar ni va a discutir con el líder del PRI, porque pues no simpatizan, porque están en desacuerdo con Lalito Moreno, pues en realidad pues aquí hay un contrasentido, un contradiscurso, porque bueno, premian a priistas que supuestamente son los más odiados por la 4T, con consulados. Entonces, pues me parece que aquí hay un doble discurso, por lo menos así parece, y es la oposición controlada, ¿no? Es la oposición sometida. Por eso cuando se habla que ¿dónde está la oposición? Pues no, la oposición no está, está aliada, y obviamente pues aquí están los premios, ¿no? Lamentable que se esté usando el servicio exterior como instrumento para premiación de gente que le ha hecho favores a la 4T, o bien guardando silencio, o bien operando en favor de sus intereses. Gracias, Ricardo Ravelo. Guadalupe Correa, ¿algún comentario acerca de estos nombramientos? Estos dicen premios a la oposición. Pues sí, absolutamente. Bueno, la verdad es que a mí ya no me sorprende. Ya no me sorprende. Yo en el año 2018 tenía muchísima esperanza de que el país fuera a cambiar, de que realmente los nuevos miembros del partido que había creado Andrés Manuel López Obrador iban a ser diferentes, pero me he dado cuenta a lo largo de estos años, a lo largo de estos 7 años, que eso pues no sucedió, ¿no? Y no espero más porque estoy viéndolo y cada vez lo veo más en el Servicio Exterior Mexicano, como bien lo dijo Ricardo, pues y yo con el conocimiento que tengo también por estar en los Estados Unidos, tener contacto con algunos consulados, no digo que todos los cónsules, con todos los miembros del Servicio Exterior sean malos de ninguna manera. He conocido personas, pues no solamente al mando no al mando, pero encabezando los consulados, muy comprometidos con los migrantes. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, la labor debe ser enorme, ¿no? Y desafortunadamente muchos de estos cónsules y el personal, pues más bien se dedican a viajar. Qué padre que me den este consulado ahí en Boston, por ejemplo, el nombramiento de Boston, ¿no? Carlos Iriarte Mercado, que fue, pues, uno de los personajes del grupo de los Golden Boys, ¿no? Que fueron protegidos por Arturo Montiel, ¿no? El PRI, el PRIAN, los malos, ¿no? Y le están dando un premio, ¿no? Porque muchas de estas personas van
van de compras, la pasan muy bien, van a organizar eventos culturales, lo sé porque he tenido algunos problemas con estas personas que además a veces uno como mexicano va ahí y pues no, ellos están ahí en algún evento, ¿no? En un museo, me pasó una vez con el cónsul, ¿no? De México en Brownsville, que estaba muy contento ahí y ve un mexicano y lo quitan de la mesa, ¿no? Pero eso sí, tienen que quedar bien con sus amigotes para hacer supuestamente lazos, ¿no? Y esa es la vida que muchos de ellos se dan. No digo que todos, pero sí conozco algunos, ¿no? Y en ese momento pues hice patente mi desagrado, pero entonces aquí se ve que se le están dando también premios, espacios a personajes de partidos o de grupos políticos que supuestamente tienen valores con los que la izquierda o la Cuarta Transformación no comulga. Al contrario, la Cuarta Transformación ya está formada por personajes de todo tipo. No hay oposición, hay cuotas, hay unidad entre el PRI, el PAN, Morena, el PRD, personajes que han sabido alinearse a Claudia Sheinbaum, ahora a la Cuarta Transformación, y ahí están, ¿no? Medrando con los recursos públicos. Vemos, por ejemplo, al senador Noroña, ¿no? Yendo al Vaticano, poniéndose subiéndose a un helicóptero. ¿Quién podría defender la transformación que tanto se prometió? Yo por lo menos, yo ya no la defiendo porque sé de qué se trata y he tenido más de 6 años esta experiencia. Bien, gracias, Guadalupe. Postrecito de un minutito para cerrar cada uno. Una disculpa, pero se nos fue el tiempo. Y nada más hacer la aclaración del helicóptero. Era una broma de Gerardo Fernández Noroña, donde era totalmente, y bueno, de ahí ha de haber medido su popularidad en ese sentido. Era una fake news, que él mismo lo hizo. No había helicóptero, no había nada. Víctor Ronquillo, adelante. Bueno, pues 2 cosas. El próximo domingo a las 2 de la tarde en la Feria del Libro del Politécnico allá en Zacatenco voy a presentar mi novela Guerra en la Frontera. No sé, es la 4ª, 5ª presentación, pero allá en el norte con un público muy singular de la Feria del Libro. Y lo otro, pues bueno, son 15 años sin Carlos Monsiváis y se llevaron a cabo una serie de eventos y lo más importante es, creo yo, recuperar esa perspectiva que tiene Monsi de la realidad, esa ironía, ese lenguaje barroco, esa expresión de un compromiso con todas las disidencias, ¿no? Entonces sí quería yo aprovechar este postrecito para recomendar la lectura de cualquiera de los libros de las crónicas de Monsiváis y darnos cuenta que, entre otras cosas, Monsiváis fue eso, ¿no? Alguien que describió a esta Ciudad de México a fondo, que la conoció, que la vivió de muchas formas, y alguien que también luchó por todas las disidencias ahí en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en un homenaje que al final no fue homenaje porque él no quiso, se le entregó el doctor honoris causas perdidas, idea del Fisgón. Entonces, pues el recuerdo de Carlos Monsiváis y pues la propuesta de que vayamos a la lectura de sus libros de nuevo o por primera vez. Gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, tu postrecito. Sí, bueno, brevemente, nada más porque es parte de una discusión bastante amplia que ya no hicimos por tiempo, pero el asunto de la censura en Puebla, en Michoacán, en Campeche, contra algunos medios, que han incurrido en supuestamente en violaciones a la ley, insultos, y que se han encasillado estas acciones como una agresión hacia las mujeres, en este caso en el poder. Es preocupante, ¿no? El caso Campeche, que pues prácticamente le derrumben el portal a este periodista, luego pues hay censura, ya no puede ejercer el periodismo. El caso de Puebla, el caso de Michoacán son otros, y esto obviamente es bastante peligroso que se esté extendiendo o se pueda extender en todo el país. Ya hay muchos amagos, señalamientos de que cuando se habla de la presidenta, se habla de una gobernadora,
pues lo quieren encasillar en el tema de género. Y eso a mí me parece perverso, porque no tiene absolutamente nada que ver. En el poder hay hombres y mujeres que incurren en actos de corrupción y se tiene que cuestionar y se tiene que criticar, así sea mujer, hombre o fantasma. Es decir, el periodismo tiene que cumplir su función, así se trate de quien se trate, pero la función responsable, por supuesto, porque hay demasiado también libertinaje en las redes, demasiado libertinaje en muchos medios, no todos, porque hay también mucha seriedad periodística, pero lamentablemente se pueden pagar justos por pecadores, ¿no? Entonces, yo creo que esto sienta un precedente bastante peligroso, pero considero que esto también nos invita a los periodistas a recordarnos la responsabilidad que debemos tener a la hora de ejercer nuestro oficio. Como decía don Julio Scherer, lo recuerdo muy bien, critíquelos muy duro, pero nunca los insulte. Así es. Gracias, Ricardo. Postrecito, Guadalupe Correa. Muchísimas gracias, Marta Olivia. Solamente una precisión con el tema de Fernández Noroña y el helicóptero. Hablo de las visitas, de esta forma de ser pueblo, ¿no? De ser pueblo en vuelos en primera clase, en viajes, creo que independientemente de que haya sido o no cierto, el hecho de esta imagen nos hace ver que él dice, mira, yo voy a hacer una broma, pero eso no tapa la realidad. Pero más allá también de eso, ¿no? Quisiera expresar mi preocupación con el tema de la seguridad en el país. Supuestamente desde septiembre del año pasado, cuando llega Claudia Sheinbaum a abril de este año, hay una reducción en los homicidios de 24%. Y bueno, la reducción de otros crímenes de alto impacto, un incremento en el número de desaparecidos, pero lo que también no estamos viendo, porque obviamente también cuando se concentra el poder, se eliminan ciertas instituciones, ¿no? Y se eliminan ciertos mecanismos de control o algunos contrapesos, que nunca pensé yo decir eso, ¿no? Porque esos contrapesos, al contrario, estaban realmente siendo liderados por la oposición. Me preocupa mucho el tema de la extorsión en el país, el caso de Michoacán, el caso de Guerrero, el caso de Chiapas. Siguen los problemas y ahora en estas comunidades pues existe una migración interna que ahorita ya no se está midiendo, ¿no? El gobierno no está gastando dinero en el tema de la migración. Antes había la encuesta MIF que la llevaba el Colegio de la Frontera Norte y el gobierno ya no está apoyando este tipo de esfuerzos para hacer evidentes estos indicadores de migración. Es importante pues cuestionar un poco, ¿no?, las cifras. Gracias por la precisión, Guadalupe Correa. Gracias. Ay, me parece que ya nos dejaron. Víctor Ronquillo parece que tiene problemas para conectarse, pero bueno, gracias por esta gran mesa de seguridad de los jueves, Guadalupe, un gusto. Y Víctor Ronquillo por ahí nos está oyendo, pero no se puede conectar. Pero bueno, gracias a ambos. Hasta luego. Gracias a Ricardo Ravelo también.